Sean bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Esther. Este es uno de los libros importantes que necesitamos revisar en el Antiguo Testamento. Ya hemos estudiado algunos capítulos y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 5 del versículo 1 al 14. Uno de los temas que es importante estudiar es el tema de la fe. Cómo andar por fe y dejando el resultado a Dios. Este es el tema principal que vamos a estudiar en esta oportunidad. Pero para ello es importante entender qué es la fe, qué es lo que le agrada a Dios. Y para ello vamos a orar para pedir la dirección al Señor y para tener entendimiento de este tema. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su misericordia y el gran amor que nos tiene hasta el día de hoy. Le suplicamos, mi Señor, que no tome en cuenta nuestros pecados. Somos pecadores y fallamos ante su presencia, mi Señor, pero sea propicio a nosotros en este momento y permítanos estudiar su palabra, que su Santo Espíritu nos muestre las verdades que necesitamos entender. Este es un tema muy crucial e importante en el libro de Esther, pero queremos, Señor, suplicarle la dirección de su Santo Espíritu para poder entender lo que su palabra nos quiere mostrar y su voluntad. Le pedimos esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar este tema es importante revisar lo que Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice. El escritor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este capítulo acerca de los héroes de la fe fueron personas comunes y corrientes, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a confiar en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Y en el versículo 6 es crucial, es importante entender que si usted no depende de Dios, si usted no confía en el Señor, es imposible agradarlo. Y por eso es necesario, dice el escritor, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que existe, y en segundo lugar, que es galardonador de los que le buscan. Es que Dios muestra su gracia, no importa cómo sean y cuáles sean las circunstancias de la persona. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham no fue diferente a nosotros, aunque en su condición de fe nos hace ver que lo que garantiza la dependencia hacia Dios es precisamente su fe, su confianza, su dependencia. Y este es un ejemplo que necesitamos notar nosotros. Entonces, este versículo es muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin obra y no dice sin rituales, no dice sin fe. Dice sin fe. Fe es simplemente confiar o depender de, en este caso, del Señor. Y cuando confiamos en el Señor y en sus planes y en sus provisiones y en sus promesas, Dios es honrado y está agradado con nosotros. Esto es lo que Él quiere, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Les quiero hacer una pregunta. ¿Necesitó Dios de nuestra ayuda para crear el mundo? ¿Verdad que no? ¿Necesitó nuestra ayuda para abrir el Mar Rojo? No. Ni necesitó la ayuda de los israelitas, pero no lo necesita a usted. No necesita de mí. ¿Necesitó nuestra ayuda para resucitar a Cristo de entre los muertos? No. Es que Dios no nos necesita, pero quiere que nosotros confiemos en Él. Y primero en cuanto a nuestra salvación y luego cada día en nuestra vida cristiana. Por eso es importante notar que el escritor a los Hebreos en este pasaje del versículo 32 al 40 menciona las diversas cosas y aún hay cosas que no se mencionaron. Pero por ejemplo, ¿y qué más digo? Dice el escritor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron,
reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, esto es importante, mi estimado hermano, porque cuando leemos el pasaje, vemos que hay cosas que el escritor dejó de escribir, pero nota de que la palabra fe es la palabra que más se repite en el capítulo 11. Y en primer lugar, vemos aquí la justificación. Primero necesitamos ser creyentes, declarados justos delante de Dios. Después viene la santificación. Y una vez que nuestro destino está claro, Dios quiere cambiar nuestra vida y de eso trata la santificación. Y un día en el futuro vamos a ver la glorificación cuando estemos con el Señor. No habrá pecado y recibiremos un cuerpo nuevo que no está sujeto a enfermedad. Si usted ve, por ejemplo, 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios es el Salvador y Él nos salva, pero noten que dice que salva a los creyentes. A los creyentes. Entonces, Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó. Dice que nos salvó porque Él nos salva a través de la persona de Cristo. Y dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten que esta salvación está en el tiempo pasado. Dice, nos salvó. Ocurrió cuando creímos en Jesucristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es que Dios está agradado con la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los calvinistas fallan en decir que el don de Dios aquí es la fe. Pero aquí no se trata de la fe como el regalo de Dios. La salvación es el regalo de Dios. Y se obtienen por medio de la fe. Y por eso dice, por medio de la fe. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si la fe fuera una obra, entonces todos tendríamos de qué gloriarnos. Y el versículo 10 pone en claro el énfasis de las buenas obras posterior a la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el capítulo 11, 16, 31 de Hechos, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única condición que Dios pone a una persona para salvarse es creer en el Señor Jesucristo. Y por eso, en segundo lugar, vemos la santificación. En 1 de Timoteo capítulo 4, 16, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alguien podría decir, bueno, yo estoy confundido con esto. Yo creía que Timoteo ya era salvo. Sí, él era ya justificado de la pena del pecado.
Pero en la medida que él respondía cada día a la palabra de Dios, por eso noten cómo dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él está enfatizando la palabra de Dios. Y él está hablando del tiempo presente, porque él le dice, persiste en ello. Está hablando no está hablando de la posición de Timoteo, sino está hablando de la condición de Timoteo. Y dice, pues haciendo esto. El verbo hacer es gerundio aquí. Esto implica que debe de hacerlo todo el tiempo. Haciendo esto te salvarás. ¿Te salvarás de qué? No de la pena del pecado, sino del poder del pecado en su vida. Por eso es que él está hablando de los efectos dañinos del pecado en la vida del creyente. Vivir bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa tiene muchos efectos dañinos en la vida. Y a esto se le llama santificación. Por eso es que la condición por la gracia de Dios a través de una vida sometida a dependencia diaria en el Señor debe de ser en la santificación. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice, por lo cual desechando, noten que es otro gerundio, esto está hablando del tiempo presente y es continuo, toda inmundicia y abundancia de malicia. Él está hablando de los efectos del pecado en la vida del creyente. ¿Y por qué digo del creyente? Porque Santiago está hablando a creyente. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salvar vuestras almas aquí no significa salvar el alma del infierno, porque él está escribiendo a creyente. Él está hablando de salvar el alma del problema del pecado o del poder del pecado en su vida. Teológicamente esto es la santificación. Y esto solo se hace por gracia. Y en tercer lugar, vemos la glorificación. La glorificación es algo que sucederá en el futuro. Romanos 5, 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados. Y noten que otra vez el verbo estar está en gerundio. ¿Por qué? Porque es algo que es una verdad en todo tiempo para el creyente. Estando ya justificado en su sangre, es decir, en la sangre de Jesucristo, por él, es decir, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Noten que el verbo seremos o ser está en el futuro. Versículo 10, porque si siendo, no otra vez el gerundio, siendo enemigos continuamente, fuimos en el pasado reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando, noten gerundio otra vez, todo el tiempo, reconciliados seremos salvos de su vida, por su vida. Este versículo tiene muchas cosas que hablar, pero no quiero detenerme mucho. Pablo también en Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Usted puede decir, entonces estoy más confundido todavía. No, mi hermano, la justificación es algo que sucede en el pasado, cuando usted cree en Jesucristo. La santificación es algo progresivo en su vida cotidiana. Y la glorificación es algo del futuro. La justificación es algo que te salva de la pena del pecado. La santificación te salva del poder del pecado. Y la glorificación te salva de la presencia del pecado. Y Pablo aquí está hablando de salvarnos. Dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él está hablando de la glorificación aquí. Y también la pregunta puede ser, ¿cómo es que nuestra salvación está más cerca? Ya fuimos salvos. ¿Cómo es posible que esté más cerca entonces? Porque está hablando de una salvación en el futuro. Cuando estemos con el Señor y seremos salvos de la presencia del pecado y cada día está más cerca. Por eso en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, en la primera carta, Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿No sería bueno aceptar la muerte o escapar de la muerte? Es bueno haber sido salvos de la pena del pecado en el infierno, pero sería mucho mejor también escapar de la muerte.
Recordemos que la salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, justificación; presente, santificación; futuro, glorificación. Pasado, justificación, la salvación de la pena del pecado. Presente, santificación del poder del pecado en tu vida cotidiana. Y en el futuro, la glorificación, que es salvado de la presencia del pecado. Entonces, necesitamos fe para ser salvos de la pena del pecado en el infierno. Necesitamos fe para ser salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Y necesitamos fe para ser salvos de la presencia del pecado en el cielo. Pero, ¿cómo se obtiene la fe? La fe se obtiene por el oír, y por el oír no cuento de viejas. Es por el oír la palabra de Dios. Y en Hebreos 11 tenemos muchos ejemplos de fe. En el versículo 7 tenemos a Noé. En el versículo 8 tenemos a Abraham. Imagínense la situación de Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos y creía en Dios, en el Dios verdadero. Y Dios le dio una promesa, pero que iba a ser cumplida en otro lugar. Así que Abraham se le acercó a su esposa y probablemente le dijo: mi amor, tengo una noticia para ti. Vamos a mudarnos. ¿De veras?, dijo ella. ¿A dónde vamos a ir? No sé. ¿No sabes? Entonces, ¿por qué vamos a mudarnos? Porque Dios me lo ha dicho. ¿De verdad? ¿Y qué te dijo? Me dijo que tenemos que salir de aquí a una tierra que Él nos ha prometido. ¿Y dónde está esa tierra? No sé. Solamente dice que debo de confiar en Él. ¿Confiar en Él? ¿Me estás diciendo que debo empacar todas las cosas para ir a un lugar que ni siquiera conoces? Bueno, está bien. Dios dijo simplemente: confía en mí. Y lo hicieron. Y eso agradó al Señor. Porque Dios no nos pide ser obedientes sabiéndolo todo. Solo nos pide confiar en Él. Y Él guió a Abraham y a Sara un paso a la vez, una decisión a la vez. Había sido justificado delante de Dios. Ahora estaba aprendiendo cómo ser santificado por fe. Pero tomemos en cuenta que cuando caminamos por fe, no hay garantía de los resultados que van a ser siempre positivos en todas las circunstancias. Dios va a ser agradado, pero no significa que las circunstancias van a ser positivas. Si usted nota, por ejemplo, aquí un principio que necesitamos aprender es entonces, el principio para recordar es: responder por fe al Señor y a su palabra agrada a Dios, pero no garantiza siempre un resultado circunstancial favorable. Va a ser un resultado favorable cuando confiemos en Jesucristo y seremos salvos. Va a ser un resultado favorable si vivimos por fe y disfrutamos la comunión con el Señor, y nuestra vida va a traer honra y gloria al Señor. Será un resultado favorable cuando en el futuro, después del rapto en el tribunal de Cristo, nuestra vida sea evaluada y Dios sea agradado. Va a ser un resultado favorable si las pruebas y dificultades de la vida, en la medida en que caminamos por fe, nos hacen crecer espiritualmente. Pero no significa que nuestras circunstancias siempre serán favorables para nosotros. Confiar en el Señor y ser fieles a su palabra es lo que agrada al Señor, no importa las circunstancias. Tomando en cuenta este principio, vamos a regresar al libro de Esther. En el libro de Esther ya hemos visto la selección personal de Esther, hemos visto la intención diabólica de Amán y estamos viendo la valiente intercesión de Esther. Hemos visto ya la primera parte en el capítulo 4, versículo 4, su reacción inicial. Hemos visto en los versículos 5 al 11 su solícita respuesta a su primo Mardoqueo, y hoy vamos a estudiar su inusual petición al rey en el banquete. Esther capítulo 5, versículo 1 al 14. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿está Dios en el trono y es providencial en tu vida? Esta es una pregunta personal que ustedes deben de contestarse, pero la verdad es que sí. Pero tiene que tomar esto por fe. Debe de responder por fe al Señor. Ahora, ¿sabe Dios las injusticias que estás sufriendo? Yo no sé qué injusticia estás sufriendo tú, pero algunas veces nos parece que Dios no está en el trono
y que Él no es soberano y que no está en control de la cosa, pero sí lo está y necesitamos caminar por fe. No significa que no vamos a cosechar lo que sembramos. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Sabe Dios la injusticia que está sufriendo? Por supuesto. Él las conoce todas. En la misma manera que Dios supo el complot para destruir a los judíos y la injusticia sobre Mardoqueo, Dios sabe también la injusticia que estamos sufriendo nosotros hoy día. Y también sabe la injusticia que nosotros estamos cometiendo contra otras personas. Porque no debemos de obviar, hermanos, que muchas veces actuamos negligentemente y carnalmente delante del Señor por no caminar por fe. Ahora lo digo porque nosotros tenemos la tendencia a identificarnos con Esther o con Mardoqueo, pero a veces somos más como Amán, llenos de amargura, llenos de venganza, llenos de injusticia, llenos de enojo o de resentimiento. Y como creyente, esto no es correcto, mi estimado hermano. Ahora, por eso es importante. ¿Le importan a ustedes, le importan estas cosas? Deberían de importarle. Deberían de importarle. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Usted debería decir amén, hermano. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nada ni nadie nos puede separar al creyente del amor de Cristo, mi hermano. Y es verdad que tenemos circunstancias negativas en la vida, pero eso no significa que Dios no nos ama o que no tiene cuidado de nosotros. Tampoco que Él no está en su trono. Él nos ama. Lo probó en la cruz del Calvario. Y ahora nos dice que pongamos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso lo dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda la historia gira en punto. Cuando Esther regresa al Señor y empieza a ayunar y orar. Cuando tú regreses al Señor y empieces a orar y empieces a depender del Señor por fe, entonces las cosas van a cambiar. Y esto es importante. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el valor de esperar, ayunar y orar durante 3 días antes de acercarse al rey? Era importante por esto, porque permitió que con el tiempo las emociones se apaciguaran y para obtener perspectiva y dirección. Normalmente el ayuno se acompañaba de oración y confesión de pecado si era necesario. El ayuno no salva a nadie ni hace más espiritual al creyente. No es un acto meritorio para obtener la bendición de Dios. De otro modo, la santificación no sería por la gracia, sino que sería por hacer buenas obras. Y no es la santificación, no es algo que resulta de obrar, resulta de depender en el Señor. Y esto era lo que Esther estaba haciendo. Estos 3 días de ayuno no fueron un asunto de solamente dejar de comer. A través de la Biblia los ayunos están asociados con la oración, con la lectura y meditación de la palabra de Dios. Esther fue al Señor para buscar ayuda, para orar, y ella pidió a otros que oraran también. Ahora está en comunión con el Señor. Ella ya era creyente, salva por la gracia de Dios, pero ahora está en comunión con Dios. Ella quiere tener una buena relación en su santificación. Esta es la actitud que debemos de tener nosotros también. Y debemos de dar gracias a Dios por las pruebas, porque cuando no las tenemos, hay poca dependencia en el Señor. Pero cuando vienen, regresamos al Señor. Vemos la necesidad de apoyarnos en Él. En estos 3 días de ayuno fue posible que las emociones se apaciguaran, porque nosotros podemos tomar malas decisiones cuando estamos operando bajo las emociones y necesitamos caminar por fe y confiar en el Señor. Entonces, la pregunta siguiente es,
¿Cuál fue la acción inicial de Esther para contactar al rey? Versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Entonces, recordemos que Esther ha estado orando, ayunando, pensando y ahora decide acercarse al rey. Se vistió apropiadamente, ha encontrado valor para acercarse al rey, porque cuando el rey estaba en su negocio, nadie podía acercarse a él. Y si alguien lo hacía, él no extendía su cetro de oro, era una señal de desaprobación y era señal de muerte también. Y recuerden que Esther no sabía cómo respondería el rey y que este era muy impulsivo, y aunque ella había estado orando, aún así tomó la decisión de vestirse y actuar en una manera sabia. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué puedes aprender de esto en andar por fe? En primer lugar, Dios usa circunstancias difíciles o pruebas para recalcar la necesidad de volver a Él y confiar en el Señor. Debemos de dar gracias a Dios por las pruebas, hermano, aunque sean muy difíciles, porque Dios las va a usar para madurarnos y refinar nuestra fe. Y algunas veces es posible que nosotros mismos seamos la respuesta a nuestras oraciones. Como un padre y su hijo que estaban orando y el papá dijo: oh Señor, estamos orando por nuestro vecino. Él necesita dinero, tiene una enfermedad física. Oramos que puedas proveer para sus necesidades. En el nombre de Cristo, amén. Y cuando terminó de orar, el niño le dijo: bueno, papá, ¿por qué no vas a la casa del vecino y respondes a esta oración? Porque el hombre tenía mucho dinero. Y a veces oramos nosotros, pero a veces nosotros somos la respuesta a esas oraciones. Y a veces actuamos como actuaban los creyentes allá en Jerusalén cuando Santiago escribió en el capítulo 2. Los creyentes venían donde los demás creyentes a decirle: mira, no tengo que comer, no tengo que vestir, ni tengo cómo cobijarme. Y los creyentes le decían: vete en paz, ve y yo voy a orar por ti. A veces la respuesta la tenemos nosotros. Hermano, para ayudar a los demás no necesitamos tener muchas cosas. Necesitamos ayudar con lo que tenemos, no con lo que nos sobra, ni con lo que no tenemos. Debemos de hacerlo. Y a veces nosotros somos la respuesta a otros creyentes. En segundo lugar, andar por fe no significa que nunca habrá un tiempo para planificar o actuar. Una vez que el Señor tiene nuestra petición, Él va a darnos sabiduría para planificar. Durante estos 3 días, Esther va a planificar un banquete y va a empezar a prepararlo. Así que cuando se acercó al rey, ella ya tenía un plan, pero no sabía que iba a responder el rey. Esta es la razón por la cual cuando hacemos planes debemos escribirlo con lápiz y luego dárselo al Señor, porque Él tiene un borrador muy grande. Él los va a cambiar a veces los planes, pero debemos confiar en el Señor y planificar y no renegar muchas veces. A veces planificamos ciertas cosas y no salen como nosotros queremos. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado? Dios ha tomado su borrador y lo ha borrado, y Él quiere que planifiquemos otras cosas y que esperemos y confiemos en Él y en sus promesas. Entonces, ¿cómo respondió el rey a Esther? Versículos 2 y 3. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces el rey respondió favorablemente, pidiendo que Esther se le acercara. Ella no sabía hasta este momento cómo respondería el rey, pero caminaba por fe y dejaba los resultados a Dios. Debemos de ser así nosotros. Debemos de confiar en el Señor cuando hacemos planes y esperar los resultados en Él. Es como cuando evangelizamos. Damos un paso de fe al predicar el evangelio, pero no sabemos cómo va a responder la gente. Pero si confiamos en el Señor dándole el evangelio,
hicimos lo que el Señor quiere que hagamos. Y luego necesitamos dejar los resultados al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, de Él es ese ministerio. Entonces debemos de dejar que Él obre. ¿Sabía Esther que el rey respondería de esta manera? No, no lo sabía. Pero ella andaba por fe, dejando el resultado a Dios. ¿Y sabe por qué? Podemos tener como creyente confianza para llegar ante el Dios del universo. Podemos tener confianza como creyente para llegar al Dios de la gracia, por supuesto. Y ustedes conocen Hebreos capítulo 4, versículo 6. Y no nos alegra que el rey del universo no es como el rey Asuero, que para acercarse a él tenía que tener mucha gracia y extender el cetro para recibir a alguien. Dios no es así. Dios nos anima a acercarnos a Él, a su trono de gracia, para encontrar socorro, misericordia y oportuno socorro, dice el versículo 16 del capítulo 4. ¿Y por qué podemos acercarnos a Él? Por causa de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y Dios nos aceptó como sus hijos. Y cada día es un día nuevo para confiar en las decisiones, en las pruebas y tribulaciones de cada día, porque sin fe, recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esto es muy importante. Por causa de Jesucristo y la gracia de Dios es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, la siguiente pregunta: ¿qué sorprendente petición hizo Esther? Versículo 4. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy y el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esto es algo sorprendente, porque si tú vas al rey, no le dirías inmediatamente tu petición. Tú eres la reina, es tu gente la que va a ser destruida. Te van a asesinar también a ti. No están para perder el tiempo, podría decir usted, si ve las cosas humanamente. Y le diría: oh rey, hay alguien que quiere tomar mi vida y la vida de mi pueblo, y tiene que hacer algo inmediatamente acerca de esto. Pero Esther no lo hizo así. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete. Esto trae más suspenso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la siguiente pregunta: ¿por qué no dijo Esther al rey su real problema y petición? Bueno, probablemente porque no era el momento preciso, o tal vez porque no era el lugar adecuado, o probablemente ella quería que estuviesen presentes solo Amán y el rey, o tal vez antes tenía que suceder otra cosa, como la recompensa a Mardoqueo, por ejemplo. La Biblia no nos dice claramente cuál era el motivo de la reina, pero ella estaba convencida de confiar y esperar en el Señor. Entonces, la pregunta es: ¿qué riesgo se corría con esta demora desde el punto de vista humano? Bueno, usted puede decir: no hombre, pero el riesgo aquí, si no le cuenta esto, el rey, pudo haber hecho muchas cosas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, se daría cuenta a Amán, probablemente. Cambiaría el rey de su parecer, tal vez. Pero ella no confió ella mejor decidió confiar en el Señor en cuanto al tiempo y dejar las cosas que el Señor decidiera. Entonces la pregunta es: ¿cómo respondió nuevamente el rey a Esther? Versículos 5 al 8. Versículos 5 al 8 dice: y el rey estuvo de acuerdo. Y miren lo que dice: respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y se te otorgará. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que vengan el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey
ha mandado. Entonces, el rey estuvo de acuerdo y ahora en el banquete le va a decir la verdad, pero no, todavía espera más y le dice, vengan a otro banquete mañana. Y ahora hay más suspenso. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Va a salir bien? Pero ella está caminando por fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es evidente la providencia de Dios en todo esto? Y es evidente, y quiero dejar claro esto porque pasó algunas cosas. Por ejemplo, Esther es la reina. Asuero no respondió favorablemente a la petición de Esther. Bueno, Esther respondió favorablemente a la petición de Esther. Amán no descubrió el plan que Esther tenía. La gente estaba ayunando y orando. La oración no es consistente con la providencia de Dios. Y esto es importante. Ahora, algunos dicen, ¿por qué orar si Dios es soberano? Él ya tiene un plan. ¿Qué diferencia hace orar? Bueno, déjeme decir, hermano, la diferencia de orar es que usted está haciendo un acto de fe delante del Señor y está demostrándolo. Pero la verdad es que Dios pone dentro de sus planes nuestras oraciones. Él sabe que vamos a pedir antes de pedirlo, pero quiere enseñarnos a depender de Él. Y entonces toma en cuenta nuestras oraciones dentro de su plan. ¿Qué dice Santiago 5:16? La oración del justo puede mucho. Y la oración es importante aquí porque demuestra delante de Dios que tenemos dependencia, que queremos depender de Él. Pero cuando Santiago dice que la oración del justo puede mucho, no significa que la oración tiene poder. No, el que tiene el poder es Dios. Pero a Dios le agrada que nosotros vengamos en fe a Él. Y noten que Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Dice mucho, no significa que lo puede todo. Esto es importante. Ahora, ¿cómo reaccionó Amán cuando vio a Mardoqueo? Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Amán está muy contento. La reina lo ha invitado a un banquete, no solamente hoy, sino también mañana. Piensa que es alguien grande en el reino. Su corazón está alegre hasta que ve a Mardoqueo. Inmediatamente está enojado con rencor. El versículo dice, lleno de ira contra Mardoqueo. Entonces, ¿qué sucede cuando vives por tus emociones y circunstancias? Hermano, cuando somos muy emocionales y nuestras circunstancias las enfrentamos emocionalmente, fracasamos en esto. Basas tu felicidad en tus circunstancias, en vez de tener verdadero gozo por tu fe y comunión con el Señor. Cuando caminamos por fe, podemos tener gozo en el Señor aún cuando no estemos bien en nuestras circunstancias. Pero cuando vivimos por nuestras emociones, andamos de arriba hacia abajo en nuestro estado de ánimo. Cuando vivimos por fe, podemos tener gozo permanente porque vivimos por principios bíblicos. Si las cosas van bien, gloria al Señor. Si las cosas van mal, gloria al Señor, aún tengo gozo en el Señor. No somos unas víctimas de nuestras circunstancias cuando caminamos por fe. Somos victoriosos en Jesucristo. No hay nada de malo con las emociones, pero no dejemos que nos dominen. Son buenos como el último vagón del tren, pero no son buenas locomotoras del tren. Dejemos que nuestras emociones sean guiadas por una manera de pensar confiando o dependiendo en el Señor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se hacen más notorios los que están con el Señor? Bueno, cuando todos se inclinan, menos tú. Mardoqueo no se inclinó esta vez, pero antes tampoco lo hizo. Hay gente alrededor de nosotros que se inclinan ante la falsa enseñanza. Y será obvio si nosotros estamos dispuestos a pararnos firmes por el Señor. O tenemos que recordar que hay un precio que pagar. Yo les pido encarecidamente, hermano, les pido
que sean fieles al Señor, fieles a la sana doctrina. No la tengan en poco. No seamos infieles por dinero o una posición en un ministerio o porque la gente nos vea a nosotros. Hay mucha gente en los ministerios, en las iglesias que no se ven, pero que Dios sí los ve. Entonces son fieles al Señor. Entonces debemos de entender esto. ¿Sirvió todo esto para inflar el orgullo de Amán? Por supuesto que sí. Note lo que dice el versículo 10 y 12. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Algunas personas son como los volcanes. Se ven calladitos, pero de repente explotan. Amán se refrenó, pero dentro de él había un fuego ardiendo. El problema de Amán siempre fue Mardoqueo. Odio a ese Mardoqueo. Él nos inclina ante mí y no aguanto las ganas de matarlo. A veces nosotros somos así, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, hermano? Le decimos al hermano. Muy bien. Gloria a Dios, decimos por dentro. O lo expresamos a los creyentes. Pero muchas veces por dentro decimos, no me gusta este creyente. ¿Por qué viene a la iglesia esta mujer? O este me cae mal. Ese pastor es un mal predicador. Es hermano Luis, tanto que insiste en la sana doctrina. El Espíritu Santo nos puede dar victoria en esto porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Hermano, pero muchas veces somos como los volcanes, somos como Amán. Entonces, ¿qué recomendaron los amigos y su mujer a Amán que hiciera Mardoqueo? Algunas veces necesitamos tener mucho cuidado y esto se lo digo sin ánimo de ofender a las esposas de ustedes que a lo mejor han de escuchar este mensaje. Pero sí, las mujeres son muy emocionales y antes de escucharla necesitamos tener mucha sabiduría e inteligencia espiritual para escucharla. Y a los amigos también. Debemos de tener cuidado qué clase de amigos o en qué clase de amigos buscamos consejo. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. A veces las mujeres dan malos consejos. Las esposas no son sabias muchas veces. No estoy diciendo que todo el tiempo, pero muchas veces hay que tener cuidado. Siempre me he preguntado cómo era la esposa de Amán. Bueno, su nombre era Zeres y era mujer malvada. Aquí lo vemos. En el corazón de ella era amargado igual que Amán. ¿Y cuál fue la sugerencia que le dio a Amán? Ahórcalo, mátalo. Y probablemente le dijo, querida, gracias por darme ese consejo. Algunos de nosotros somos tan sinvergüenzas que cuando escuchamos a nuestras esposas nos dan un mal consejo, lo sabemos y le damos gracias. Y hacemos lo que ellas nos dicen por quedar bien con ellas. Pero recuerden, hermanos, que aquí no se trata de quedar bien con nadie. Se trata de quedar bien con el Señor. ¿Se imaginan a Amán esa noche en su cama pensando, ¿qué tengo que hacer mañana? Primero ahorcar a Mardoqueo y después irme al banquete a la reina. Estaba tan inflado de orgullo que no sabía qué era lo que iba a suceder. Y más adelante en los siguientes estudios, en el capítulo 6, ustedes van a ver lo que sucede en el capítulo 7.
Qué día tan interesante le esperaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo respondió Amán a su recomendación? Estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Entonces, este capítulo está lleno de ironías, muchas ironías. Y este es un libro lleno de ironías. Amán construye una horca para colgar a Mardoqueo y él es el que termina siendo colgado en la horca. Por causa de Vasti, se publicó un decreto que decía que las mujeres tenían que escuchar a sus esposos. Pero en este capítulo vemos a un esposo que escucha a su esposa. Esta es una ironía. Otra ironía. Amán se está jactando de su posición de grandeza en sus posiciones y en sus hijos. Pero antes de que termine la historia, va a perderlos a todos. Otra ironía. Cuando estaban tomando vino en el capítulo 1, se tomó una mala decisión por parte del rey. Aquí están en otro banquete y están tomando otra mala decisión, aunque no están borrachos. Otra ironía, mientras Amán está tramando la destrucción de los judíos sin decírselo 100% al rey, aquí Esther está preparando la salvación de los judíos sin decírselo 100% al rey. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto entonces? En primer lugar, sobre su cónyuge. Y aquí hay algunos principios importantes que quiero subrayar para finalizar. ¿Qué puede ser de ayuda o puede dañar tu cónyuge al presentar el punto de vista divino o el punto de vista humano? Debemos de ser muy sabios para ver si nuestro cónyuge nos están dando un consejo o el punto de vista divino o el punto de vista humano. ¿Y qué tal sobre los amigos? Algunos amigos, hermanos, te dirán lo que quieres oír, en tanto que otros te dirán lo que necesitas oír. No es lo mismo. Y yo los invito, valoren lo último. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces ustedes pueden meditar en este versículo. Ahora, sobre la amargura y la malicia. Sobre la amargura y la malicia. A menos que la amargura y la malicia sean encaradas en tu vida, ellas enemistarán y afectarán a otros. Serán como salpicadas para los demás. Debemos de evitar la amargura en nuestra vida, hermanos. Hay gente que hace cosas que a lo mejor no nos gustan a nosotros. Dejemos que las hagan. Y tomemos las cosas en dependencia al Señor y Él se encargará de las circunstancias. Pero no nos amarguemos. Debemos de tener paz en nuestro interior mientras vivimos en esta tierra. Sobre el andar por fe y la fidelidad a Dios. Esto es importante. Dios nos llama a confiar en Él y en su palabra y dejar los resultados en sus manos. Es lo que les acabo de decir anteriormente. Sobre la benevolente providencia de Dios en tu vida. Debes de recordar esto. Por fe puedes tener la seguridad de que Dios está tratando soberanamente de guiarte y de proveer para ti, aunque no siempre puedas ver cómo. Como si anduvieras por vista. Dios te provee o Dios nos provee y algunas veces no lo entendemos cómo. Pero Dios es soberano, sigue estando en el trono. Y Él es provisorio, es benevolente. Sobre la gracia de Dios hacia ti, hermano. Hay tanta gracia de Dios hacia nosotros. Bueno, tanto que Él extiende hacia ti su increíble gracia por causa de quién es Él y por lo que Cristo ha hecho por ti. No porque tú lo hayas ganado o lo merezcas. Recuerda esto, lo que tienes y lo que has recibido del Señor le pertenece a Él. Pero Dios ha tenido mucha gracia para ti. Recuerda, el principio importante aquí es que sin fe es imposible agradar a Dios. Los resultados hay que dejárselos a Dios en nuestras circunstancias. Que el Señor te bendiga, mi hermano.